Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con mucho gusto en este viernes 14 de agosto del 2020. Seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Les invito a que leamos Romanos capítulo 6, versículos 12 al 23, y nos ocuparemos de esta porción de la palabra de Dios, que en esta ocasión estaremos atentos a los versículos 15 al 18. Pero vamos a leer Romanos 6 del 12 al 23. Les invito a que lean conmigo. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar para pedir a la dirección de Dios. Señor santo y bueno, Padre maravilloso, creador de todo lo que existe, y a ti acudimos, Señor, una vez más para rogarte que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos afirme, que tu palabra nos fortalezca, nos alimente. Que esta palabra tuya, Señor mío, podamos entenderla y aplicarla, sobre todo, Padre mío, para edificar sólidamente nuestra fe. Quiero rogarte por nuestros oyentes, Señor, que toques nuestros corazones, que estemos gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer estos versículos 15 al 18, que son los que nos ocupan en esta noche. Dice: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado a quien obedecéis, o sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. En esta ocasión estaremos viendo el siguiente aspecto. Vimos en la lección anterior que la obra del Espíritu Santo en el creyente, al darnos una nueva naturaleza en Cristo, en nuestra unión con Cristo, primero que nada nos puso en la posición de luchar en el cuerpo. Es decir, eh, es decir, por la gracia de Cristo, ahora podemos estar en la posición de luchar contra el pecado. Eso es un efecto del creyente, sobre el creyente por el Espíritu Santo, bajo la gracia de Cristo.
El creyente, por la obra del Espíritu Santo, ahora puede luchar en su cuerpo contra el pecado, puede presentar como una ofrenda a sus miembros a Dios, y también el pecado ya no tiene autoridad directa. Una persona sin Cristo, una persona sin el Espíritu Santo, no tiene opción, no puede renunciar al pecado. Pero por la gracia del Señor, el creyente, por la obra del Espíritu Santo, lo ayuda, lo libera del pecado para que pueda entonces voluntariosamente servir a Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora somos libres del pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha hecho libres por la gracia de Cristo. La pregunta retórica que aparece en el versículo 15 nos pone en esta evidencia. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Esta pregunta retórica, igual que otras preguntas más que también son preguntas retóricas, es decir, es una pregunta que ya está la respuesta delante, solamente que el apóstol Pablo la hace porque es una forma de demostrar la necesidad de que el pueblo de judío especialmente, pero también nosotros entendamos este propósito. Ahora en este tiempo moderno, la lucha contra las diversas doctrinas del mundo con respecto al perdón y a la salvación, dicen los opositores, entonces ya eres salvo, ya puedes hacer lo que quieras. Pues efectivamente, el verdadero creyente ahora puede hacer lo que quiera, ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero tenemos que tener presente que ocurrió algo en el creyente espiritualmente en nuestra unión con Cristo, que el Espíritu Santo fue aplicado a nuestros corazones para que entonces bajo la gracia de Cristo ahora estemos libres del pecado. Por eso la pregunta retórica es, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? El apóstol Pablo responde como en el versículo 1 del capítulo 6, en ninguna manera. Es decir, no es posible. No es posible. Y la pregunta retórica que sigue es, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Es decir, si somos esclavos, no tenemos opción, tenemos que obedecerle a ese amo que nos ha esclavizado, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Nosotros hemos visto hasta aquí lo que hemos estudiado de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, sí, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el ser humano sin Cristo, que está muerto espiritualmente, no tiene opción, él es esclavo del pecado. Pero cuando por el Evangelio viene el creyente y recibe el Espíritu Santo de parte de Dios, como dice Romanos 5:5, entonces ahora el creyente tiene una nueva naturaleza en Cristo y ha sido libertado del pecado. Esto nos pone en una condición especial a todos los creyentes en Cristo, porque todos los creyentes en Cristo tenemos el Espíritu Santo, pero nuestra mente humana, nuestros miembros humanos, nuestra carne no está aniquilada por completo. Vamos a tener esta lucha en la que tenemos nosotros que ser responsables de someternos. Ya no estamos obligados como antes a pecar. Ahora tenemos esa libertad para no pecar. Y el Espíritu Santo ha puesto nuestro corazón interesado especialmente por servir a la justicia. Dice el versículo 17 la respuesta a estas preguntas retóricas. Gracias a Dios.
que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. ¿Qué doctrina es esta? La doctrina del Evangelio de Cristo. ¿En qué consiste? En que, en que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como al no judío. Y entonces, cuando hemos creído, el Espíritu Santo se aplica en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, y entonces nos proporciona esta nueva naturaleza que nos da la facultad entonces de estar de parte de Dios y servir a la justicia. Ahora, aquí tenemos que notar esta palabra que dice siervos de la justicia. Cuando en el versículo 17 dice, aunque erais esclavos del pecado, cuando dice la palabra esclavos, hermanos, es un término en griego que es doulos, que significa un esclavo que es esclavo porque quiere ser esclavo. Pero cuando dice el versículo 18, hemos sido libertados del pecado, es decir, ya no somos entonces esclavos del pecado, sino que ahora vinimos a ser siervos de la justicia. Es decir, ya no tenemos ese amo humano, ya no tenemos ese amo terrenal, ese amo carnal que nos lleva obligadamente a servir al pecado, sino que ahora tenemos esa posibilidad que aparte anhelamos, porque el Espíritu Santo está en nosotros, de servir a la justicia. Solamente los creyentes tenemos esta lucha. Por eso es muy difícil el caminar de cualquier hombre o mujer que ha venido a la fe de Jesucristo, porque ahora siempre va a tener esta disyuntiva, siempre va a tener este conflicto interior, siempre va a tener esta lucha personal, porque el mandato que está mostrando aquí el apóstol Pablo, vamos a ver en el versículo 22 de Romanos 6, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, ahora somos responsables y tenemos el deseo supremo por servir a la justicia. Y esto no es por nosotros, es por la gracia de Dios en Cristo Jesús, por nuestra unión en Cristo. Dios les bendiga, amados hermanos. Esperemos que en la transmisión del próximo martes podamos seguir aclarando estas cuestiones y veamos el resto de este capítulo hasta el versículo 23. Hasta pronto, hermanos.